Ok, apreciados estudiantes, hoy vamos a ver un nuevo tema con relación a los escenarios en Excel. De todo vamos a explicar lo que es un escenario, ¿no? El escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y puedes sustituir automáticamente en la hoja de cálculo. Puede crear, guardar diferentes grupos de valores como escenarios y a continuación cambiar entre esos escenarios para ver sus distintos resultados. Por ejemplo, yo puedo ver o analizar un escenario cuyo valor del IVA es de un 15% y ver cuáles son mis resultados acá. Pero también puedo proyectar un total a calcular, por ejemplo, de estos presupuestos de calzado con un IVA de un 20%, para entonces qué resultados me va a dar, o un IVA con el 10%, a ver qué resultados me va a dar. ¿Ok? Ese es un ejemplo de lo que son los escenarios. Si por ejemplo hay varias personas que tienen información específica que desea usar un escenario, puede recopilar toda la información en diferentes libros o en diferentes hojas, y posteriormente combinarlos haciendo unos escenarios con los distintos libros en uno solo. Una vez que se tengan todos los escenarios que se necesita o que la empresa necesita, puede crear un informe o un resumen de un escenario que incluya toda la información con todos los escenarios existentes. ¿Cómo hacemos eso? Ante todo, debemos tener claro que en clases anteriores nosotros hemos utilizado las fórmulas, por ejemplo, el subtotal, cantidad por precio, y el IVA era el subtotal multiplicado por un 12% o por un 15%, dependiendo cuál sea el caso. Ahora bien, y la forma como hacíamos la fórmula, el proceso como hacíamos la fórmula, disculpen, era subtotal, y colocamos la multiplicación y escribíamos de una vez el valor de porcentaje, cerramos la fórmula y le damos a enter. Entonces fíjense que al yo ampliar estos valores, pues me da todos los cálculos de todos los procesos subtotales multiplicados todos por 12. Se van a fijar que aquí todos van a ser 12%, ¿no? Va a cambiar la celda, pero va a ser el 12%. Si yo quisiera cambiar este valor para toda la fórmula, entonces debería entrar de nuevo a la fórmula, volver a cambiar aquí este valor, ponerle por ejemplo 15%, darle a enter y volver otra vez a desplazar la fórmula en todas las demás celdas. Este proceso viene siendo lo mismo, pero lógicamente que aquí estamos trabajando con la tabla pequeña. Pero me dicen ustedes, si la tabla que tiene esta empresa de venta de calzado tiene 5000 valores, entonces no podemos estar cambiando todas las fórmulas constantemente. Entonces, para poder hacer eso, nosotros podemos realizar o ejecutar el escenario dentro de nuestra hoja de Excel. Pero para poder hacer eso, primero debemos de realizar un proceso. ¿Cuál va a ser ese proceso? O sea, antes de hacer los escenarios, debemos hacer un proceso. Ese proceso viene siendo en fijar un lugar o una celda específica, que es la que vamos luego a modificar o a cambiar para que él me cambie todos los valores cada vez que yo activo un escenario. Por ejemplo, aquí vamos a colocar nuestra fórmula normal, hacer la igualdad, los paréntesis, sería nuestro subtotal multiplicado. En este caso no vamos a escribir aquí el 12%, sino que vamos a darle un clic sobre esta celda. O sea, vamos a generar una fijación de un lugar específico, ¿ok? O sea, de una celda específica. Vamos a darle un clic sobre esta celda donde está aquí el IVA.
y cerramos el paréntesis. Fíjense que acá no es que vamos a escribir 12%, ni tampoco vamos a escribir 15%, sino que vamos a darle un clic sobre la celda para que él mantenga esa celda fija, ¿ok? Disculpe, esa celda siempre constante, ¿ok? Pero para que tengamos esta celda fija, quiere decir que no va a ser modificada en moverse de un lugar hacia otro, porque recuerden que cuando nosotros desplazamos nuestras fórmulas hacia abajo, él automáticamente va a actualizar la celda con el valor que sigue en la siguiente fila. ¿Okay? Recuerden que cuando nosotros hacíamos aquí, él ponía el G15 por el G19, luego hacía el G16, 6, el G7, el G8, o sea, automáticamente iba actualizando la celda. En mi caso no necesito, para poder hacer los escenarios, no necesito que actualice la continuidad de la celda, sino que se mantenga en una celda fija. Para poder hacer eso, debemos convertir este valor en un valor absoluto, o sea, fijar la posición de una celda. Esa fijación de una celda puede ser por filas, o puede ser por columnas, o puede ser filas y columnas. Por ejemplo, yo puedo mantener fija una fila siempre, que sea siempre la misma fila, y que nada más se pueda mover en las columnas. O puedo mantener fija una columna y se pueda mover entre las filas. Como simplemente puedo fijar una posición tanto de fila como de columna, o sea, esta fila con esta columna. Para hacer eso debemos venir para acá. Vamos a darle un clic aquí dentro donde está este F19, que es la celda. Esta está acá donde está el IVA, ¿verdad? Que es la que yo quiero fijar. Estando ahí, nosotros vamos a dar, eso también va a depender del Windows que ustedes tengan, ¿ok? En muchos de los procesos es F4, o sea, la tecla F4 solamente. Otras ocasiones tienen que darle la tecla función y el F4. Si no lo ubican, ustedes pueden también hacerlo manualmente. Cuando le damos a F4 o a función F4, se dan cuenta que va a cambiar este valor o esta celda. Se van a fijar que va a colocar un símbolo dólar delante de la letra y delante del número. Si le volvemos a dar F4, se van a fijar que va a cambiar. Va a colocar frente al dólar al número, o el dólar solo a la letra, ningún dólar, ambos dólares. ¿Ok? Quiere decir que cada dólar, o sea, cada símbolo de dólar está fijando la posición de esa letra y la posición de ese número. Si hago esto, aquí estoy solamente fijando la posición del número, o sea, estoy fijando la fila 19 y puedo estar cambiando es la columna. Si hago acá el dólar delante de la F, estoy fijando la columna F, lo que puedo ir cambiando es la fila. Y si hago las dos, entonces estoy fijando la fila F con la columna 19 en este caso. ¿Ok? Necesitamos hacer este paso antes de poder entrar a los escenarios. ¿Por qué? Porque los escenarios van a depender del valor que yo voy a colocar o de lo que voy a hacer en esta columna. ¿Ok? Así como hicimos para el IVA, también vamos a hacerlo por el descuento, porque fíjense que para este tipo de escenario en esta empresa de calzado, él me va a exigir hacer diferentes tipos de escenarios para diferentes IVAs, ¿ok? Diferentes IVAs y para diferentes descuentos. Eso es para ver un futuro. Por ejemplo, si yo quiero ahora más adelante a esta empresa venderle hacerle un descuento a los zapatos de un 5%, ¿cuánto va a ser el total que voy a recaudar? O que debo vender, o que debo de entregar, o que debo pagar de IVA, qué sé yo. Pero también puedo tomar un escenario si yo el descuento lo haga a un 10%, o un 15%, o un 50%, etc. Entonces, como en este caso voy a hacer ambos escenarios, necesito colocar en ambos procesos de las fórmulas, fijar la posición de mi celda.
Perdón, ya acabamos de fijar la posición del IVA. Ahora vamos a fijar la posición de mi columna. Hacemos la misma fórmula del descuento, que sería subtotal más el IVA, ¿cierto? Que siempre lo hemos hecho. Cerramos posición y lo multiplicamos. Ya no vamos a hacer 5%, no lo vamos a escribir acá, sino que vamos a darle un clic sobre esta celda. Y a esta, que está acá, que en este caso es la F20, vamos a darle o activarle la fijación de celda. En ambos, tanto la posición de la fila como la posición de la columna. Voy a fijar ambas cosas. Entonces fíjense que aquí fijamos la posición del IVA y aquí fijamos la posición del descuento. Mi total va a ser igual, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho. Sería subtotal más el IVA, cerramos paréntesis, menos el descuento. Entonces, ahora agarramos las tres cosas, desplazamos hacia las últimas celdas para que me taque todos los campos. Ahora, fíjense en algo, ¿no? Para que hagamos una prueba, antes de poder pasar los escenarios, vamos a hacer una prueba. Fíjense acá. Yo quisiera ahora colocar el IVA al 30%. No hace falta que me vaya para acá para el IVA, que modifique el valor acá, sino con simplemente colocarle aquí 30%. Fíjense acá, miren acá el IVA, ¿ok? Fíjense que al darle yo un enter acá, automáticamente todos estos valores van a cambiar, ¿ok? Ya automáticamente él toma el valor que está acá y modifica toda la fórmula. Puedo colocarle un 100%. Fíjense cómo van cambiando todo, ¿ok? El descuento del total en este paso. Yo puedo dejar el IVA en el 12%. Ahora voy a cambiar un descuento. Voy a hacer un descuento de un 25%. Entonces fíjense que ya va a cambiar, es esta con esta. 25%. Me cambia el proceso de acá. Si coloco un 50%, me va a cambiar el proceso de acá. 100% de descuento. Ok. Vamos a hacer una buena venta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces fíjense, estamos haciendo diferentes escenarios, ¿ok? Entonces esto lo debemos hacer obligatoriamente antes de poder comenzar a realizar nuestros escenarios. O sea, son pasos previos a poder luego elaborar nuestro escenario. Para hacer nuestros escenarios, lo fundamental es crearlos primero, ¿ok? ¿Cómo vamos a crearlos? En nuestra pestaña de datos, tiene que ser la pestaña de datos, diferentemente que sea Windows, el Office 2007, el Office 2010, 2013, vamos a buscar la pestaña datos. En esa pestaña datos ustedes van a observar que hay una opción que dice análisis de hipótesis. Vamos a darle un clic acá y activamos el administrador de escenarios. Bien, entonces fíjense, este administrador de escenarios que vamos a hacer, vamos entonces, aquí me dice abajo el ejercicio. Disculpe. Vean, ¿no? Dice, haga una lista con los totales y los promedios para los siguientes escenarios. O sea, un IVA de 12%, 12.5, y un descuento del 10. Un IVA de 22 con un descuento del 5. Un IVA de 32, un 22 con un descuento de 50, con un descuento de 50. Fíjate que están mezclados o solos. Pero yo, para poder hacer todo esto, necesito crear cada uno de ellos. O sea, un IVA de 12.5, un IVA de 22, un IVA de 32, un IVA de 22, tenemos otro ya aquí repetido, el cambio es el descuento. Ok, podemos hacer un descuento del 10, un descuento del 5 y un descuento del 50. O sea, tenemos que crear varios escenarios para luego ir combinándolo. Entonces vamos por acá, hacemos análisis. Ok, ¿y qué vamos a hacer primero? Vamos a crear el IVA al 12.5. Entonces vamos para acá, agregamos. ¿Cuál es el nombre del escenario?
Bueno, aquí vamos a colocar IVA al 12.5%. O sea, este es el nombre que le vamos a dar al escenario. Bien. Luego, celda combinante. Esta celda nosotros vamos a seleccionar la que nos corresponde. En este caso, la que anteriormente habíamos fijado, que era esta. Entonces, podemos o escribirlo directamente o pues simplemente buscarla, ¿verdad? Dice que aquí va a colocar exactamente la misma que tenemos arriba, que era la F19, con sus valores absolutos. O sea, esa es la fijación de la posición de la celda que va a ser cambiante. Aceptamos. Y aquí en valores de escenario vamos a colocar exactamente el valor que vamos a hacer, ¿no? que es lo que vamos a multiplicar. En este caso sería 12.5%. O sea, vamos a colocar ya que es el valor a la cual él va a efectuar su cálculo. 5%, 10%, 8%. Vamos a hacer una fórmula, si hay que hacer una fórmula. Pues no solamente tiene que ser porcentaje, también puede ser aquí una fórmula. Que él agarre, multiplique esto por aquello, por esto y de esto. ¿Ok? Un ejemplo. En este caso, que quiero que a esa F él me cambie este valor. Bien, lo que estoy trabajando es con el IVA. Entonces, ¿qué va a hacer él en esa posición del F19? Él va a cambiar, cada vez que demos un clic al escenario, él va a cambiar a este valor. O sea, este que tiene, le va a poner este. Y lógicamente que al cambiarlo, él va a hacer la modificación a todas estas letras. Aceptamos. Ese es mi primer escenario. Fíjense que aquí hay otro escenario que me dice el IVA al 22%. Bueno, vamos a agregar otro que se llame IVA al 22%. La celda de la misma, F19, 22%, ¿verdad? Hay otro IVA, 12, 22, un 32%. Agregamos IVA al 32%. La misma celda de F19. Aquí sería 32%. Ahora viene descuentos, ¿verdad? Vamos a agregar un descuento al 10%. La celda va a cambiar. Y ahora no es la F19, sino que va a ser la F20. O sea, tenemos que irnos para acá, darles un clic a la de abajo para que me tome esta celda. Aceptamos y sería que un 10%, ¿verdad? Estoy haciendo los diferentes escenarios que pueden existir. Hay un descuento del 5%. La misma F20, que sería 5%. Hay otro descuento del 50%. Bien, entonces fíjense que aquí hay diferentes dos, pero vamos a, luego es ir combinando las diferentes opciones para poder hacer los diferentes escenarios. Entonces fíjense, ¿no? Fíjense, aquí tenemos, hay 12.5, hay un 22, hay un 32, hay un 22 con un 50 y un solo descuento. Ahora bien, ¿cómo vamos a visualizar esto? Fíjense, aquí el primer ejercicio me dice, haga una lista con los totales y los promedios para los siguientes escenarios. El primero es un IVA de un 12.5 y un descuento del 10%. Entonces quiere decir que vamos a seleccionar el IVA del 12.5, le decimos mostrar. Dice que acá al decir mostrar, esto va a cambiar. ¿Okay? Aquí hay un error. Vamos a verificar un momento para modificar.
disculpen, ¿sí? Me faltaba era que coloqué, en cambio de colocarle la coma, coloqué fue un punto, era, ¿ok? O sea, era 12,5%. Este Excel, la versión del Excel, pues acepta es la coma para poder separar los enteros con los decimales. Entonces 12,5, ok, y hacemos mostrar. Fíjense cómo todos los valores cambiaron acá, pero también me dice que aparte del IVA el descuento debe ser del 10. Entonces ahora agarramos el 10 y mostramos. Entonces fíjense que ahora aquí tenemos el escenario tomando en cuenta un IVA de 12,5 con un descuento del 10. Pues esta empresa de calzado va a tener que cancelar este monto que está acá. Okay. Pero si ahora me dice, bueno, quiero, y aquí, bueno, ahorita más adelante va a ver que yo puedo generar un resumen sobre esto, y ese resumen lo va a guardar en otra hoja aquí abajo. En ese caso, ¿cómo hago? Pues con el primero que hice voy a hacerle un resumen, ok, de todos los valores. Luego vamos a ver toda la dinámica, pero te vamos a hacer resumen. Aceptamos. Entonces fíjense que automáticamente en una segunda hoja aparece todos los diferentes escenarios que puede generarse, ¿okay? De un 13% con un 10%, de un 22% con un 10%, todos los montos diferentes que pueden existir en ese resumen. Damos aquí a hoja para volver de nuevo. Para activar de nuevo la tabla, el escenario, volvemos a darle aquí análisis hipótesis en este escenario y va a aparecer el administrador. Bueno, un segundo escenario. Bueno, me dice que con un IVA de 22%, damos clic acá, decimos mostrar, fíjate cómo cambian los valores, y un descuento del 5%. Un 5, mostramos, y aquí tenemos el escenario. Fíjense que ahora no está el mismo valor que anteriormente, te había dado 57 millones, ok, creo, 58, algo así. Ahora da 66. Podemos generar un nuevo resumen, ok. Entonces fíjense que ahora son resúmenes diferentes. Aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, y podemos ir trabajando con las funciones, ¿no? Ya no es 10, sino que es un 5%. Pero entonces, bueno, vamos a dejar de nuevo, aquí de hecho nos faltó bueno, el IVA normal, ¿verdad? Pero vamos a hacer, perdón, un IVA solo el 32%, o sea, sin ningún tipo de descuento. De hecho, nos faltó agregar acá un descuento del 0%, o sea, sin ningún tipo de descuento. El descuento tiene que estar en la venta, ¿verdad? Bien, un descuento normal, sin ningún tipo de función. Fíjense que aquí va a colocar todo en 0. Pues yo quiero un IVA del 32%. Vamos aquí 32, decimos mostrar, y fíjense que este es el IVA sin ningún tipo de descuento. Va a tener que pagar 75 millones de bolívares. Bueno, queremos un IVA del 22% ahora. Este está acá, mostramos, pero con un descuento del 50%. Mostramos. Viendo un descuento con ese IVA, ese descuento va a tener que pagar pues este monto. El último sería con un descuento del 50% solamente. Podemos dejar el IVA como estaba y el descuento del 50%. Bien. Entonces fíjense que con esto podemos ir realizar diferentes escenarios, y cada uno de ellos ustedes pueden ir ejecutando su resumen para poder posteriormente entregárselo a su jefe inmediato y poder pues tomar en cuenta diferentes observaciones, diferentes valores, y posteriormente la empresa tomará su decisión, ¿ok?
¿Bien? Entonces, este es la explicación de lo que son los escenarios en Excel.